Bueno, ya señores, tomamos lista. Estoy esperando que llegara un mayor número, pero se ha estancado en 12 participantes. Bueno, vamos adelante. Alcalde Tafur, alcalde, ¿no está? Avellaneda, Presente, profesor. Buenos días. Camasi, Presente, profesor. Buenos días. Casas, Presente, profesor. Buenos días. Cirinos, García Valdés, Presente, profesor. Buenos días. López Ramos, Minwei, Presente, profesor. Pérez Tinoco, Presente, profesor. Rimarachín, Presente, profesor. bueno, Rupay, Presente, profesor. Salazar Pizarro, Santos, Taipe, Salazar presente, disculpe, profesor. Salazar, Santos, Taipe, Vicente, Presente, profesor. Vicente presente, muy bien. Vidal, Presente, profesor. Villa, y aún, Zacarías, Presente, profesor, buenos días. buenos días. A ver, los que han llegado tarde, alcalde, Cirinos, López Ramos, Santos, Taipe, Villa, y aún nadie, ya está, entonces registrado. Bueno, entonces nosotros seguimos pues, con nuestras clases. ¿Tenemos algo pendiente, delegado, o no? No, profesor, no hay nada pendiente, al menos hasta el momento. Entonces, vamos para adelante, entonces, como dicen por ahí. Entonces, bueno, estuvimos estudiando algunas funciones macroeconómicas, ¿no? Como el ahorro. Y pues estuvimos repasando estas dos famosas leyes de la economía. Una es la de Kesnay, que era de los tiempos en que Europa era fundamentalmente agrícola, ¿no? Y de ahí pues él alucinó y sacó que la economía dependía del hectareaje de tierra cultivada, ¿no? Básicamente del hectareaje más que de la productividad, ¿no? Pero ya con el crecimiento de la población, esa observación quedó obsoleta en el sentido pues de que la población crecía y crecía y los rendimientos de la tierra no daban para mantener tamaña población, ¿no? Entonces, ahí es, en ese contexto es pues que nacen las soluciones a la agricultura, como son la producción artesanal, como son la producción industrial, ¿no? Como precisamente una superación y una negación de la primacía de la tierra como principal y único casi factor de producción. Y más bien damos curso a la construcción pues, de la moderna economía, que como ven ustedes es una economía fundamentalmente artificial, en el sentido de que pues, los humanos hemos inventado construcciones, instalaciones, equipos, maquinaria y equipo, ¿no? Todo para producir, pero en base a estos instrumentos totalmente artificiales que el humano ha creído, ¿no? Y entonces con la industria, efectivamente, pues damos solución a los problemas del hambre, porque todo lo que se producía en la industria casi inmediatamente era absorbido por la población, ¿no? O sea, la población también tenía grandes necesidades y quería grandes soluciones, y el mercado le proporcionó esa solución, mucho producto
cultivado en los países o en los continentes diferentes al continente europeo, ¿no? Y entonces, en ese contexto, pues, de mucha carestía, de mucho hambre en Europa, las empresas artesanales e industriales producen, y efectivamente, ¿no? La demanda se adecua a esa oferta, que en un primer momento le da todo su respaldo, ¿no? Lo consume, lo compra, hasta que, pues, también, digamos, este modelo industrial comienza a saturarse, ¿no? Y ya no se cumple lo que Say, ¿no? U otro economista había pronosticado, que pues que toda oferta crea su demanda. Vale decir que basta con crearlo, obviamente crearlo con buena voluntad, con ciertas condiciones mínimas de regularidad. Y ahora, digamos, digamos, es la mayor y la nueva producción industrial era absorbida ciertamente por esa demanda que anteriormente había llegado a niveles grandes de insatisfacción. Entonces, Say dice, la oferta crea su demanda. Tú produce y ya se venderá, ¿no? Pero ya la crisis de los años 29, 30 del siglo pasado demuestran, pues, de que no. Entonces, la mercadería se almacenó ahí en las afueras de las grandes fábricas, o digamos en los propios almacenes de las fábricas. Ahí se almacenó digamos, la mercadería que no tenía venta. Entonces, en ese contexto entra, pues, el Estado, ¿no? Y para superar aquello que había observado, ¿no? Aunque no lo dijo con esas palabras, porque ya las palabras son de la época de Keynes, ¿no? Malthus había observado de que a pesar de que habían grandes necesidades, la gente no podía demandar de esos productos, porque para ser demandante no solamente hay que querer, hay que tener la necesidad, sino también tú puedes tener el acceso a la facilidad a comprar o a conseguir ese objeto, o los objetos, ¿no? Pero si no había trabajo privado, no se podía. Entonces es en ese contexto que cuando el Estado contrata las grandes obras públicas a través de las empresas privadas pagan a los trabajadores, a los empleados, sus sueldos, sus salarios, ¿no? Y finalmente, pues ya comienza el movimiento, ¿no? Otro movimiento. Entonces estábamos ya pues con Keynes, que precisamente trata de compensar esa demanda insuficiente que había observado Malthus, ¿no? Y esa demanda insuficiente se la crea a través del gasto del gobierno. O sea, el gobierno constituye digamos, al ejecutar gasto con recursos del Estado, da ingresos a todas las personas que participan, y estas personas van hacia esos mercados y absorben una parte de esa producción que era carísima, pero digamos a la par también la productividad y el ingreso de las personas comienzan a subir conforme la industria se sofistica, pero no era suficiente. Entonces el Estado siempre tenía que entrar a complementar los recursos para elevar el nivel de vida que ya tenían, y de por sí que es alto, ¿no? Entonces estábamos ahí, ¿no? El ahorro, ¿no? Entonces, teniendo como siempre pues nuestra función, ¿no? Que es la que manda ciertamente. Nuestra función, que nunca hay que olvidar desde el punto de vista del gasto, que el tamaño de la economía o Producto Bruto Interno es igual al consumo más el ahorro
consumo, más ahorro, más gasto de gobierno, más saldo neto de comercio de bienes y servicios con el exterior. ¿No? Entonces ya la parte del consumo ya la vimos, la parte del ahorro ya lo vimos, ahora falta la parte del gobierno y también de las exportaciones netas o exportaciones menos importaciones. Y vamos a ver ese tema de la presencia del gobierno G. Entonces, como ya les anticipé a través de mis historias, G pues tiene el antecedente en Sodoma y Gomorra, G tiene el antecedente en las pirámides de Egipto, G tiene su antecedente en las murallas, en la gran muralla china, en el Taj Mahal de la India, en Machu Picchu de Perú, y también en los grandes castillos pues, de la cultura maya en Centroamérica. O sea, todo lo que son las grandes obras públicas, las grandes obras monumentales que, bueno, pues ahora son como el legado de los tiempos idos, ¿no? Es gasto de gobierno, G, ¿no? Que ahora obviamente ya lo hemos modernizado, ya lo hemos estilizado, lo hemos sofisticado. Entonces el gasto de gobierno está representado por dos grandes componentes. Uno es el gasto corriente y otro es el gasto de capital. Todo obviamente con el dinero de los contribuyentes. Todo este dinero de los contribuyentes. Entonces este es nuestro foco. Hay que explicar aquí, pero otra vez vuelvo a decir que ha estado representado ya en el pasado fundamentalmente, digamos, como gasto de capital, ¿no? Este gasto de capital son las murallas chinas, son las pirámides, y más antes que o casi paralelo a las pirámides, ¿no? Todo ese pueblo, ese balneario de Luxor, ¿no? Las viviendas para la clase real egipcia, Luxor, ¿no? O sea, todas las obras monumentales han representado ya los gastos de capital. Y también lo que dice, pues todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Los caminos, la gran red de caminos de Roma, ¿no? Obras públicas, o sea, todas han sido obras públicas. Y ya conforme, digamos, han pasado los años y sobre todo a partir de Keynes, vale decir casi a partir de 1930, el gasto corriente es el que se ha incrementado. Pero ¿cuál es el gasto corriente? Son los sueldos y salarios que el Estado paga a todo el personal que trabaja para el Estado, ¿no? Y digamos, esa es la gran parte de los gastos corrientes. Y obviamente también gastan pues en papeles de oficina, en bienes y servicios que son usualmente durables menos de un año, ¿no? También es gasto corriente a cargo del Estado, ¿no? O sea, pero lo principal son sueldos y salarios. En Perú casi el
90% de lo que gasta como gasto corriente el Estado son sueldos y salarios. Y solamente la diferencia son, básicamente, la contratación, el pedido que hacen de bienes y servicios a las empresas que puedan ser estatales algunas veces, otras veces son empresas privadas, ¿no? Pero todos estos bienes y servicios son extinguibles en un periodo menor de un año, ¿no? Por eso se le dice gasto corriente. Corriente es sinónimo de decir gasto del año. Ingreso corriente, ingreso del año, gasto corriente, gasto del año. O sea, eso es lo que significa. Muy bien, entonces aquí para nosotros como gente uni, obviamente siempre nos va a interesar la parte cuantitativa, no solamente la parte cuantitativa, ¿no? En primer lugar, lo que nos debe interesar es el significado de las cosas y obviamente también, ¿no? Porque somos uni, nos tiene que interesar la medida de las cosas. No es lo mismo un gramo que una tonelada, ¿no? O sea, para nosotros la medida es importante. Pero no solamente la medida, sino también el significado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se dan las cosas? Muchas veces a nosotros la gente de afuera nos dice, pues, no, pues la gente de la uni sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Pero no sabe por qué y peor, tampoco para qué, no le interesa. No, no es cierto. O sea, hay de todo, ¿no? Sí nos preocupa por qué de las cosas y también nos preocupa el para qué. O sea, no estamos al 100% solamente en el y cómo se hace, no el know-how, ¿no? Pues, y bueno, pues el origen de G, digamos, la parte más tangible son los grandes monumentos históricos, arqueológicos, ¿no? Pero la parte de gasto corriente, sueldos y salarios, obviamente en personal, eso ha venido creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, total, el Estado a lo largo de la historia ha tomado varias formas, ¿no? Desde, digamos, una pequeña jefatura en una tribu, ¿no? Ya que es un prototipo, vamos a decir, de lo que sería más tarde el Estado, va creciendo, ¿no? Y la sociedad misma le plantea a lo que se va definiendo y redefiniendo como Estado, a que el Estado pues se encargue de algunos aspectos críticos de la educación, algunos aspectos críticos de la salud, de la defensa, de la seguridad ciudadana, y así se van multiplicando las necesidades de la sociedad y que la sociedad misma demande que el Estado pueda ser un gran contribuyente, ¿no?, en solucionar este tipo de problemas. Muchas veces es lo que nos pasa cuando caminamos por las calles y vemos pues los cuadros dramáticos de la miseria, los mendigos y sobre todo pues lo que da mucho más pena son las mamás con los bebés, ¿no? Y ahí pues hay una tremenda injusticia, ¿no? Las mamás siempre cargando con la mayor parte de la responsabilidad de criar a los hijos, ¿no? Y en casi todos los casos la mamá carga con esa responsabilidad, lo cual no debería ser, ¿no? O sea, total, el hijo ha sido hijo de los dos, ¿no? Pero lamentablemente una gran parte de la injusticia creo es que se le responsabilice a la mamá. Y para qué, pues las mamás, qué buenas que son, ¿no? Se sacrifican pues por el hijo a no más, ¿no? O sea, todo lo que pasan por los hijos, ¿no? Pero precisamente para eso es que la sociedad tiene que madurar, pues, o sea, la sociedad tiene que madurar para que, digamos, precisamente a través del Estado no se repitan esos cuadros, no se den. Nosotros, ustedes, los próximos gobernantes, ya no deben permitir que se den esos cuadros.
Así, por ejemplo, se comenta que en los países nórdicos, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia, principalmente, claro, ellos también tienen su explicación histórica, ¿no? Recuerden que los vikingos, los varones, las valquirias, las mujeres, todos salieron de ahí. Y estos en el pasado se alejaban pues 4 o 5 años, salían de viaje, los varones, a guerrear, a saquear, a conquistar, ¿no? Y los pueblos se quedaban con el tiempo gobernados por las mujeres. Entonces las mujeres también asumieron la responsabilidad de gobierno desde muy temprano y tuvieron que solucionar muchos problemas, pues, ¿no? De huérfanos, que están todos los problemas, pues, sociales, ¿no? Entonces las mujeres adquirieron experiencia de gobierno. Ahora, en pleno siglo XXI, ¿no? Pues, ellos casi en los puestos de mando, tanto de sector privado y del sector público, las mujeres tienen una fuerte participación, y las leyes que se han aprobado, pues ya son leyes más justas. Entonces ahí efectivamente hay licencia de posparto para los esposos. O sea, después que la señora da a luz, los esposos obtienen licencias posparto para ellos. Claro, a nosotros nos provoca risa, ¿no? Dice, oye, pero la mujer es la que daba a luz. No, está bien, la mujer también tiene su periodo posparto, pero ahora los varones también, porque ciertamente pues que es una gran tarea, ¿no? Criar bebés es una gran tarea, y la mujer recién está parturienta y encima que se ocupe de las cosas del bebé, de las cosas de la casa. O sea, eso ha sido pues en el pasado mucha injusticia, ¿no? Mucha asimetría en las responsabilidades, ¿no? Y el pretexto era que pues el varón efectivamente estaba trabajando afuera, venía recién en la noche, ¿no? Pero ahora ya el sistema ha madurado, o sea, las sociedades nórdicas son sociedades ricas, ya no están viviendo del día a día, o sea, ya han planeado su vida con mayor precisión y llevan ese control. Entonces ya no es para que los varones pues estén trabajando como antes, desde las 6, 7 de la mañana y que regresen 8 de la noche. Ya no necesitan hacer eso, ya la hicieron. Entonces, comenzando por ahí ya comienza un poco de justicia. Pero ahora, claro, las empresas dicen, oigan señores, pero yo voy a seguir pagando sus sueldos y salarios de estos señores porque estos señores han salido con licencia con goce de haber. Y, digamos, ese es un costo que la empresa asume, pero que, sin embargo, no produce beneficio, ¿no? Y entonces se está malogrando el sentido de ser empresario, ¿no? O sea, la gente tiene estas observaciones, ¿no? Sin embargo, un pensamiento más profundo, ¿no? Dice, pues sí, pero al final y al cabo los hijos no son del papá ni de la mamá, no son ni de la familia. En realidad los hijos todos somos para la sociedad. Finalmente, ¿para quién trabajas? ¿No? Trabajas para el resto. O sea, no puedes dejar de ser un ser social. Trabajas para el resto. Pero el resto también trabaja para ti. Porque todo lo que tienes no es pues simplemente porque tú lo has hecho al 100%, ¿no? O sea, lo que es uno es lo que ha recibido de las generaciones anteriores, lo que recibe de esta generación, ¿no? Entonces, en realidad, pues, el individuo, la persona, pertenece a la sociedad. Entonces, en los casos nórdicos, ya está en la ley, en su constitución, que los hijos pertenecen a la sociedad. Los hijos no pertenecen a los padres. O sea, es cierto, tienen un padre, una madre biológica,
pero los derechos del padre y la madre biológica no son pues de exclusividad sobre los hijos. O sea, la sociedad reclama el derecho de ser los verdaderos padres del niño, del bebé. Bueno, entonces todo derecho genera pues eso, ¿no? También obligaciones. Entonces, en realidad, si, digamos, unos padres se divorcian y, digamos, uno no trabaja, el otro tampoco, y el niño queda al desamparo, el Estado se hace cargo del niño. Lo mantiene, lo educa, le da salud, le da todo. Y no son países socialistas, comunistas, para nada, no son. Entonces, en lugar de que la mamá o el papá estén perdiendo plata, tiempo metiéndole juicio al otro para que dé la manutención, que por aquí, que por allá, y cuando la da, esa manutención no alcanza. ¿Qué va a alcanzar pues esa manutención, no? Pero ahora, digamos, por ese motivo el niño tendría que tener, digamos, limitaciones en su alimentación, en su medicación, etc. Claro que no. O sea, ese niño no tuvo ninguna culpa, ninguna responsabilidad de venir a la vida, ¿no? Y si vino, en realidad vino para servir en sociedad. Entonces, la sociedad, a través de sus sistemas sociales, ¿no? De sus ministerios, de sus oficinas, le da amparo a esos niños, ¿no? Para que recuperen su salud, se medicinen, etc. Y en todo eso el Estado está gastando. Los que pagan impuestos dicen, pues sí, mi plata se gasta así, se gasta para los otros, se gasta para los niños, incluso hasta para la protección de los animales. Entonces, digamos, el Estado está asumiendo cada vez más derechos y obligaciones sobre las personas, y a su vez, pues las personas contribuyen en mayor grado con su sociedad, ¿no? Entonces, hay una parte pues muy importante que es precisamente el hecho de que se ubique el rol del Estado, ¿no? Y eso no solamente es una cuestión declarativa de leyes, ¿no? Sino a través del gasto corriente, ¿no? Eso genera en algunos casos, el Estado, por ejemplo, cuando pone toda la red de comedores populares, toda la red de comedores populares, cuando el Estado proporciona los presupuestos a todas las ollas comunes para que las señoras cocinen y, digamos, por lo menos coman la gente más necesitada, todo eso es gasto del Estado, ¿no? Lo que pasa es que todavía en nuestro medio ese tipo de gasto, como comedores populares, ollas comunes, lo vemos todavía como algo así, como una condescendencia del político o gobernante de turno. Que el presidente sea buenito, que el ministro sea buenito, que el director de tal ministerio sea buenito, y, digamos, les den las partidas presupuestales para que puedan cocinar todos los días y atenderse, ¿no? Y todavía suena un poco a filantropía, suena todavía un poquito a una pollada para hacer el bien para una persona que no puede valerse por sí mismo. Eso debemos superarlo, ¿no? Y verdaderamente establecer el derecho de las personas a tener una alimentación, ¿no? A por lo menos ser tratados de sus males primarios usando, digamos, al Estado como tal. Entonces, eso que es casi como filantropía de los políticos de turno debe subir hasta constituirse un derecho. El que no tiene trabajo, los que no tienen ingresos suficientes, también tienen derecho a comer y a medicinarse, a estar sanos. Pero si no tiene plata, individualmente, a lo mejor ya es jubilado, pero con el plan de jubilación no le alcanza, o todavía está activo, pero esos sueldos tampoco le alcanzan. Entonces, el Estado está para solucionar los problemas sociales,
pero como un derecho, no como una filantropía, no como una caridad del político gobernante de turno, no, nada de eso, no, sino como un derecho que tiene la persona a tener una vida digna, ¿no? Con alimentación, con salud, con educación, con entretenimiento. Ese derecho de las personas. Y la parte principal incluso de la sociedad, la Constitución, que, digamos, las personas tengan sus derechos, ¿no? Entonces, estos gastos corrientes, como les digo, van usualmente a dos grandes aplicaciones. Uno es todo lo que se llama, pues, el servicio civil. Todos los empleados de las municipalidades, ministerios, oficinas públicas descentralizadas, universidades públicas, ¿no? Todos es servicio, ¿no? Servicio civil, y a todos los que trabajan ahí, pues se les da sueldos y salarios. Salarios lo represento por W, wages, sueldos y salarios, para que a su vez esta gente vaya al mercado y compre bienes y servicios. Y por tanto puedan satisfacer sus necesidades. El otro componente importante del gasto corriente son las Fuerzas Armadas y policiales. Fuerzas Armadas, fuerzas policiales. Fuerzas policiales para que nos den seguridad interna y Fuerzas Armadas para que nos den seguridad externa. Pero son personas que comen todos los días, que tienen familia, que deben progresar. Entonces, bueno, pues el Estado también les da ahí a ellos sueldos y salarios, ¿no? Les da sueldos, les da salarios, pero también, digamos, tienen sus necesidades de bienes y servicios, ¿no? Y esos bienes y servicios sirven, pues, que ellos lo pueden demandar gracias a los sueldos que el Estado les paga, ¿no? Entonces ahora estos gastos corrientes suben y bajan, o sea, no son constantes los gastos corrientes. Entonces el gasto corriente sube cuando hay la necesidad, ¿no?, de que el Producto Bruto Interno crezca. PBI, ya está. Cuando hay necesidad de que el PBI crezca, entonces, ¿cómo movilizamos la producción que ha efectuado el sector privado? A través, pues, obviamente, de mayores compras, ¿no? Pero esas mayores compras, o sea, lo pueden hacer tanto las personas que trabajan para el sector privado y, digamos, la gente que trabaja para el sector público está con la boca abierta nada más, o sea, viendo, cuando también ellos tienen el derecho de, digamos, tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, para eso, el Estado dice, si sube el gasto corriente, voy a contribuir con el crecimiento del PBI. Entonces, el número de empleados públicos, los sueldos promedio que ganan, o sea, está dentro de una lógica que el sector público contribuya a que el sector privado crezca. E incluso es una de las palancas más inmediatas, ¿no? Cuando escuchan ustedes los noticieros y se quejan de que las municipalidades no ejecutan el gasto pese a tener presupuesto, ¿no? Claro, la preocupación del gobierno es legítima en el sentido de que posiblemente en esas provincias donde se le ha dado preferencia a los parques industriales tienen baja tasa de empleo, ¿no? Y también tienen bajos ingresos.
Y entonces, ¿cómo subimos esa situación? ¿Cómo la cambiamos? Precisamente la acción del Estado. Ahí va la acción del Estado, ¿no? Entonces, con el mayor consumo que el sector público puede ejecutar, el sector privado se convence y dice, oye, caramba, hay que levantar la producción. Ya haremos sacrificios de por aquí y por allá, pero la venta parece que está asegurada porque la población demanda y luego paga, ¿no? Ahora, estos días, ayer, anteayer, aunque en realidad desde la semana pasada, ustedes habrán escuchado la noticia de que el Banco Central de Reserva ha elevado la tasa de interés básica. Entonces, la tasa de interés básica es la tasa de interés que, digamos, trata de amoldarse al medio ambiente, digamos, ya recorrido por inversiones que están en ejecución. Y entonces, ¿cómo hacer que esas inversiones contraten más gente y más rápidamente terminen la obra? ¿Por qué el interés? Porque, digamos, pues cuanto más trabajo hay, más acelerado se vuelve el trabajo. Entonces las horas hombre acumuladas por otros trabajadores les da derecho a reclamar los sueldos y salarios correspondientes que el contratista los tendrá que pagar, ¿no? Y entonces ya esta figura de extranjeros que vienen a Perú a trabajar en los grandes proyectos, no solamente de ahora, sino de antes, ¿no? Siempre hubo la preocupación de que los extranjeros contribuyan al gasto corriente, ¿no? Entonces, eso por el lado del gasto corriente. Pero ahora vamos por el lado del gasto de capital, ¿no? Que es el otro componente. El gasto de capital. Entonces, el gasto de capital es el gasto del gobierno en todo aquello que dure más de un año, ¿no? ¿Y qué cosa dura más de un año? Por ejemplo, puentes. Puentes sobre ríos secos o puentes sobre río mojado, pero puentes. Esos dos, pero eso se tiene que comunicar a través de las carreteras, ¿no? Pero más rápido que eso están las telecomunicaciones, que antes eran en base a teléfono y a qué ingrato, ¿no? Como a los telégrafos, ¿no? Ahora todo eso lo hemos acelerado tremendamente. Pero los gastos de capital pues son muy importantes porque están relacionados con la infraestructura. Con la infraestructura, ¿no? O sea, activos para la economía que duren más de un año. Puentes, puertas hidroeléctricas. Y dependiendo del gobierno y de la época, algunas veces también empresas estatales. ¿No? Entonces, ahora, este gasto ciertamente tiene un efecto multiplicador porque esta infraestructura, una vez concluido, terminada, pues va a recomendar seguramente, ¿no? Para que la infraestructura se siga renovando, esté en mantenimiento, preste sus mejores servicios de eficiencia y solidaridad y, digamos, para que se pueda recuperar, salir, ¿no?
Entonces, pero ahora también tenemos que ver responsablemente que este gasto público que figura como una de las fuentes de recursos estatales se compone, como ya dijimos, de dos partes, que era el gasto corriente y el gasto de capital. Ahora, como dice la tradición de Ricardo Palma, ¿de dónde pecata mía? O sea, tú quieres hacer crecer G. Muy bien, ¿no? Ahora, ¿de dónde salen los recursos para que G se eleve? O sea, no hay otra cosa que, pues, si G se tiene que elevar, ¿no? ¿Hasta qué altura? Digamos, el gasto público G se iguale con toda la recaudación tributaria T. Entonces, la condición previa para el gasto resulta ser, pues, la tributación. Tributación. Si la tributación sube, es totalmente posible que G suba. Y digamos, esta tributación tiene dos grandes fuentes para crecer. Uno es el tributo directo, la tributación sobre los ingresos, ¿no? La tributación sobre los ingresos más la tributación sobre el consumo. Ahora, esta tributación obviamente tiene que obedecer algunas reglas, algunos principios, no ser solamente una intervención aislada, sino dentro de un esquema que contribuya a mejorar las cosas. La tributación, entonces, en función de los tributos sobre los impuestos versus sobre el consumo. Entonces, la regla general es el que tiene más ingresos tributa más, el que tiene más consumo tributa menos. Digamos que es lo más sano, ¿no? Sin embargo, pues uno es el deseo, el buen propósito, y otra cosa es la realidad. Entonces, el principio subyacente en toda la tributación está que a través del Estado, el que tenga más deba tributar más. Y entonces, ahora verifiquemos en el Perú qué es lo que estaría pasando entre estos dos. Lo que se observa en el caso peruano, no es si esto fuese un cuadrado y esto una diagonal, los dos tributos que estén a la mano no puede ser. Pero en una situación ideal, los dos tributos, digamos, tributos sobre los ingresos versus tributos sobre los conceptos, todos deberíamos estar teóricamente en la diagonal. Quiero acá decir tributo sobre el consumo.
versus tributos sobre el ingreso. Estarían siempre casi en un 50%, 50%. Entonces, en el sistema tributario peruano lo que se observa es que la recaudación por tributación al consumo tributos por consumo son mucho mayores que los tributos por ingreso, lo cual es una situación injusta porque no se está cumpliendo la primera regla implícita, que el que tiene más cultura es el que va a comenzar a producir. Entonces, nosotros conocemos pues estos impuestos como el IGB, y aquí todavía hay un impuesto sobre el patrimonio. Y el otro impuesto, la YAPA sobre el IGB, que es el ISC, para algunas actividades, ¿no? El asunto está pues que estos impuestos, ¿no? La sumatoria de estos impuestos digamos, sobre todo o sobre los ingresos, ¿no? O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Pero en la práctica, lo que finalmente se da es precisamente que los impuestos sobre el consumo son los que más se dan proporcionalmente con los ingresos sobre el ingreso, con los impuestos sobre el ingreso. ¿No? Eso es lo que hay que estar constantemente viendo.
Ahora, esta estructura tributaria que tenemos, donde la mayor parte de la recaudación que hace el Estado es impuesto sobre el consumo, se dice pues que esto es una recaudación regresiva, ¿no? Cuando el principio generalmente aceptado para los impuestos es que los impuestos se cobren de manera progresiva, vale decir, el que tiene más, paga más, y por tanto el que tiene menos, paga menos impuestos. Pero en los impuestos sobre el consumo, el que tiene menos, paga más. Por eso que se dice que es regresivo, ¿no? Por ejemplo, la gasolina de 90 octanos la puede comprar un taxista y lo puede comprar, digamos, un profesional, donde se supone que en promedio el profesional tiene mayor ingreso que el taxista. Mientras que, digamos, vamos a suponer que el profesional gana 10.000 y el taxista 5.000 mensual. El impuesto que paga por comprar gasolina en 90, ¿no?, pesa más sobre 5.000 que sobre 10.000. Y en ese sentido, el peso del impuesto al consumo que paga el que tiene menos ingreso es pues una mayor carga en relación al que tiene mayor ingreso, ¿no es cierto? Y entonces esta estructura pues en algún momento debe ser superada, debe ser a la inversa, ¿no? Cuando a los ministros de Economía le han preguntado a lo largo de estas 4 o 5 décadas, oiga, ¿por qué el Perú no puede corregir el hecho de que, digamos, la mayor parte de su recaudación tributaria sea sobre el consumo y no sobre el ingreso? Bueno, pues siempre se ha sacado el argumento de la informalidad. O sea, Perú es un país pues casi al 85% informal. O sea, no está registrado. Entonces, si quisiéramos recaudar más impuestos sobre los ingresos, no se podría porque la gente es informal, no declara sus impuestos. Disculpen, no declaran sus ingresos. Entonces, si no declaran sus ingresos, ¿cómo es que le vamos a cobrar impuestos? En cambio, todo el mundo casi hace uso del transporte. Por tanto, indirectamente, compra gasolina, petróleo. Y la expedición de la gasolina o el petróleo en Perú solamente se hace en 2 refinerías. Y entonces el Instituto Tributario del Perú, que es la SUNAT, controla esas refinerías y sabe cuánto volumen se está vendiendo y, por tanto, cuánto de impuesto deben pagar esas refinerías. Pero en realidad esas refinerías no pagan el impuesto, sino que hacen la recaudación, ¿no?, al cobrar en nombre de la SUNAT el IGB más el ISC. No, pero eso no es plata de esas refinerías, sino simplemente, según lo que dice la ley, están obligadas a cobrar esos impuestos e inmediatamente entregárselo a la SUNAT, ¿no? Y entonces esa facilidad de la cobranza determinaría que pues se siga recaudando impuestos en base a lo que la población gasta por el uso de servicios de vehículos motorizados a combustión, en este caso. ¿No? Entonces, y de igual manera, la otra gran fuente de recaudación sobre el consumo es la cerveza. Entonces ahora en Perú tienes una gran planta, o vamos a decir una gran empresa cervecera que es la Bacus. Entonces la SUNAT controla, digamos, para los fines tributarios a una sola empresa, entonces que salga 1 millón de botellas por día.
Bueno, entonces, ¿cuál es el impuesto correspondiente que esta empresa debe cobrar a los consumidores? Y luego de cobrarle a los consumidores, ese impuesto se lo tiene que pasar a la SUNAT. Entonces también fácil, versus que la SUNAT esté fiscalizando miles y miles de carretillas, miles y miles de pequeñas tiendas, o que esté yendo a fiscalizar a los individuos, a las personas. Entonces dicen que ese tipo de trabajo de fiscalización es muy costoso y no tiene muy asegurado que pueda existir. Entonces finalmente nos convencen de que pues ni tontos, ¿no? Es más fácil recaudar los impuestos que el Perú necesita a través de los combustibles y a través de las bebidas alcohólicas. Y ahí estamos. Entonces, sí se puede recaudar líos acumulados, ¿no? Por el hecho mismo de la cobranza. O sea, pero, digamos, en los países vecinos, digamos, Chile, Colombia, ya la recaudación de impuestos sobre la renta o sobre los ingresos es superior a la recolección de impuestos sobre los bienes y servicios a los cuales se les pone pues impuestos sobre el consumo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, en general, digamos, pues la parte débil de Perú, que es su recaudación tributaria, porque es regresiva, ¿no? Se le cobra porcentualmente, se le cobra más impuestos a los que menos ingresos tienen, ¿no? Se le cobra más impuestos porcentualmente que a aquellas otras personas de mayores ingresos, ¿no? Eso es la parte injusta. Sin embargo, eso no justifica que se deje de pagar impuestos o que no hayan impuestos, porque si no hay, en realidad estamos negando el Estado, la existencia del Estado. Siempre, ahora sí me acordé de la palabra que otras veces no he podido recordar. Ustedes recordarán del movimiento, pues, que hubo a comienzos de los años 1900, que fue el movimiento de los anarquistas. Y aquí recuerden que nuestro González Prada fue pues uno de los principales promotores del anarquismo, anarquistas. Los anarquistas proponen cero Estado. Cero Estado. No existe. No debe existir el Estado. Entonces, si no existe el Estado, ya no tiene que haber tributación. La tributación es para mantener al Estado. Pero si triunfaran los anarquistas, obviamente, ya no tendría que haber tributación. Por el contrario, estamos en una democracia y la democracia sí necesita Estado. No, la democracia sí necesita Estado. Y hasta el momento, y a bien gracias, que exista Estado. ¿Tiene sus defectos el Estado? Cierto, como la democracia misma tiene sus defectos. Pero eso no justifica que no exista ni Estado ni democracia, para nada. Entonces, si queremos democracia, si queremos Estado, necesariamente tiene que haber tributación. Porque, ¿qué plata gasta el Estado? ¿Qué plata gasta la democracia? ¿No? Para precisamente dar sueldos y salarios al servicio público, para dar sueldos y salarios a la Fuerza Armada, para
hacer grandes obras de infraestructura, ¿no? Como carreteras, puentes, y dar los grandes servicios públicos como educación, salud, nutrición, seguridad y otros. O sea, ¿cómo nos imaginamos una sociedad sin Estado? Y sin que el Estado pueda tener poder de gasto público. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice pues las ciencias políticas de que sí debe haber Estado. Bueno, en economía la preocupación es que la recaudación de impuestos no iguale a el gasto de los impuestos. Esa es la preocupación. No, porque lo que ha pasado, por lo menos en el caso de Perú, es que en casi los 200 años que tenemos de vida republicana, salvo 1 año, 2 años que han sido los últimos, nosotros hemos gastado más de lo que recaudamos. ¿No? Es como en la casa, que nuestros padres gasten más de lo que ganan, pero esa deuda, esa diferencia es deuda. Y si la deuda crece tanto que nos agobia, ¿cómo vivimos? Angustiados, perseguidos, porque obviamente nuestros acreedores nos van a querer cobrar, ¿no? Lo que está pendiente, lo que nos prestaron. Esto ha sido la suerte de Perú. Muchas veces Perú, los funcionarios públicos de Perú, digamos, en el escenario público internacional han estado como unos pobres lobos esteparios, casi escondidos o caletas, ¿no? Porque pues los buscaban para interpelarles. Oigan, señores peruanos, ustedes paguen su deuda. Ustedes se prestaron plata, ustedes gastaron más de lo que recaudaban. Ahora paguen. Y claro, llegamos a la situación extrema en el primer gobierno de Alan García, y Alan García, pues, de manera pública y política dijo: señores perro muerto, no les pago la deuda. ¿Por qué? Porque no tengo, no me alcanza. Y llegamos a la situación extrema de les pago y no como. Y entonces, ¿cómo vivo? Entonces prefiero comer y no pagarles. Y entonces, pues, caímos como país en una situación de descrédito total ante el mundo. Una señal de ese descrédito es que, por ejemplo, vamos a suponer que un banco americano nos haya prestado $100 y nosotros obviamente le firmamos una letra diciendo, bueno, en 10 años te voy a pagar esos $100 que me has prestado. Y entonces el banco americano guarda pues esa letra, ¿no? Para cobrárnoslas. Ahora es cierto que ese banco puede, si tiene necesidad de plata, lo puede vender a otro banco o a otra persona, se vende la deuda, ¿no? Y hacen los cálculos actuariales correspondientes, faltan 5 años, ¿no? Pero ya, al cabo de esos 5 años que faltan, digamos, voy a cobrar los intereses, vamos a suponer que los intereses hayan sido 15%, para hacerla fácil, 15%. Entonces, por cada 100 soles voy a sacar $15. Entonces, total voy a recuperar 115, ¿no? Pero ya cuando un país está en crisis, no tiene plata y máximo su presidente dice, no te pago porque no tengo. Entonces ahora los bancos dicen, uy, pero ahora esta letra es basura porque no lo voy a poder cobrar, porque ahí me está diciendo de frente que cuando llegue su vencimiento no me va a pagar, ¿no?
Pero entonces hay un mercado secundario que se llama un mercado de valores, donde hay gente que dice, no, o sea, tal vez hoy día no pueda pagar, pero mañana pasado sí va a poder pagar. Entonces hay gente que compra estas letras, ¿no? Por ahí le han puesto un nombre de junk, ¿no? Algo así como inservible, basura, bonos basura, le dijeron algún tiempo. Entonces, esto que en el papel vale 115, en ese mercado secundario llegó a valer 60 centavos, 0.60, pero hay otros papeles de la deuda peruana que llegaron a valer 10 centavos. 10 centavos. Entonces alguien lo compraba y dice, yo te compro, pero te pago 10 centavos. ¿No? Y entre nada y algo, muchos bancos vendieron sus papeles a estos especuladores, ¿no? A 10 centavos. Entonces, eso es una desvalorización total, pues, del país, ¿no? Entonces, estos especuladores compran a ese valor y lo guardan y esperan a que el país se recupere. Y cuando el país se recupera, pues ahí ellos le tocan la puerta al gobierno y le dicen, págame estas letras. Y obviamente no le va a decir que le paga 10 centavos, ¿no? Le reclama este valor. Y si ya está fuera de su fecha de vencimiento, obviamente le dicen más los intereses morosos, ¿no? Entonces, todo un negociado esto, ¿no? Y pues Perú pasó por todo esto, ¿no? Pero en algún momento pues fuimos unos parias financieros que nadie los quería recibir ni ver en el mundo porque llegamos a esta situación de desvalorización. ¿Eso por qué? Porque gastamos demasiado en relación a nuestra recaudación. Pero parece pues que dicen que el golpe enseña y la verdad es que pues más o menos ya de 1990 para adelante nos hemos disciplinado. O sea, después de llegar a una situación totalmente despreciable, ¿no? De ahí para adelante nos hemos disciplinado. Y ahora no permitimos que la diferencia entre, y que va a ser una diferencia negativa, entre ingresos y gastos sobre el PBI, ¿no? Multiplicado por 100, en lo posible no exceda, sea menor o igual al 3%. Digamos que esta medida es un estándar internacional que dice cuando un país tiene un déficit menor al 3%, disculpen, es un déficit manejable. O sea, el país no se te va, no pierdes el control de tu país. Y Perú, ¿para qué? Digamos, de los 90 para acá ha guardado férrea, una disciplina férrea. Algunas veces hemos tenido, incluso nuestro déficit ha sido menor que el 2%, ¿no? Algunos años. Y ahí ha habido 1 año, 2 años, donde hemos incluso llegado a una situación superavitaria, superávit, ¿no? Y a veces es una cosa excepcional, pues total, una golondrina no hace el verano, como dicen, ¿no? 1 año de 200 años hemos sido superavitarios. Pero lo que vale es de que por lo menos tenemos unos casi 20 años en que nuestro déficit no ha superado el 3%, lo cual ya es una alegría para Perú, una conquista tremenda. Tal es así que
en América Latina, el Perú figura como número 1 en disciplina fiscal, ¿no? Que nos da también el puesto número 1 en salud macroeconómica. Salud macroeconómica. O sea, nuestra macroeconomía, nuestra economía nacional es de las más saludables comparativamente con otros países. En el sentido de que nuestra macroeconomía es, en los últimos 30 años es bastante estable. Miren lo que ha pasado con el tipo de cambio, ¿no? Hubo un tremendo alboroto diciendo que el tipo de cambio dólar o soles dólar se iba a disparar a 5, a 6, a 7, sabe Dios a qué número. Pero felizmente luego de un pequeño remesón donde llegó a 4 soles 20, ¿no? Retrocedió y se puso a su promedio histórico de más o menos 3.80, 3.83, ¿no? E incluso hoy día han dicho en el noticiero que después de mucho tiempo, por ejemplo, el valor del sol en comparación al valor del euro se ha revalorado. Antes estábamos pagando, casi durante un año hemos estado pagando más o menos 4 soles 25 por cada euro. Ahora, el tipo de cambio se habría puesto casi a la par que con el dólar. O sea, el dólar está a 3.83, 85. El euro habría bajado de una posición en la que más o menos se mantenía fija, que era de 4.20, también a 3.83, ¿no? O sea, nuestros soles valen más porque ahora pagamos menos soles por cada unidad de moneda extranjera, ¿no? Ese es un sinónimo de revalorización. Que obviamente todo es relativo, ¿no? A algunos les cae bien la leche y a otros que no admiten la lactosa, la leche les cae mal. Igual es este fenómeno de la devaluación o la revalorización del sol peruano. Entonces, a los que son importadores, por ejemplo, de productos europeos, que antes tenían que pagar por cada euro 4.20, ahora están pagando 3.83. La revalorización del sol les cae muy bien. Pero a los que son exportadores, ¿no? Y tenemos acá muchos pequeños exportadores hacia Europa, especialmente de tejidos, de lana, de alpaca, de alpaca sobre todo, ¿no? Entonces, por cada euro exportado, digamos que estaban recibiendo 4 soles 20, pero ahora van a recibir 3.83. Entonces, obviamente a los exportadores no les conviene la revalorización del sol porque se ve pues que están perdiendo, ¿no? Centavos. En cambio, a los importadores sí les favorece. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? O sea, no todo el mundo se favorece, ¿no? Entonces, ese es un asunto permanente, ¿no? Entonces, vemos pues de que la preocupación económica, porque desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Teóricamente la economía deba mantenerse de manera estable o en equilibrio. En economía el equilibrio es una virtud, ¿no? Lograr el equilibrio. Es la situación normativa o deseable, ¿no? Si estamos por encima o por debajo del equilibrio, no es precisamente la mejor situación, ¿no? Entonces, de ahí de que para decir si una cosa está muy buena, muy mala, etcétera,
es, y bueno, ¿cuál es la situación de equilibrio? Cuanto más alejados estuviéramos por defecto o por exceso de la situación de equilibrio, bueno, es una situación pues obviamente mala. Pero cuanto más cerca estuviéramos del equilibrio, es una situación buena para la mayor parte de las gentes, ¿no? Entonces, de ahí que el equilibrio es una situación deseable. Y en materia de economía pública o finanzas públicas, ese equilibrio es que los ingresos tributarios sean suficientes para el gasto público. ¿No? Y son pues situaciones negativas, perniciosas, cuando no estamos en esa situación, sobre todo cuando el gasto público es mucho mayor que los ingresos tributarios, ¿no? Porque necesariamente la diferencia se convierte en deuda. Y esa deuda hay que pagarla. O sea, el perro muerto o el cabezazo no son soluciones a la deuda, peor a nivel de un Estado. Pero ahí viene pues la pregunta, ¿y por qué es que gastamos tanto en relación a los impuestos? Bueno, una razón pues que se puede notar inmediatamente es que todavía nuestra recaudación tributaria es baja. Ya, ese es, digamos, el comienzo de los males. Nuestra recaudación tributaria es baja, hay que decirlo, ¿no? Vale decir que el ratio recaudación tributaria por todo concepto respecto al PBI es bajo. Creo que nosotros estamos andando más o menos por el 14%. Comparativamente, Chile, nuestro vecino, ya debe estar por el 18%. Chile. ¿No? Nos lleva 4% más de ventaja. Ahora, ¿qué no decir, pues, de mis favoritos, los países nórdicos? En el caso de los países nórdicos, este ratio es de casi 49%. Agárrate. 49%. Entonces, si tú ganas 100 soles, fin de mes, tú vas a recibir solamente 51 soles de tu salario. 49 son los impuestos que tienes que pagar. Entonces, ahí esto se llama la presión tributaria. O sea, la presión tributaria es altísima, pero los servicios públicos son de calidad y los servicios públicos son casi universales, porque ahí la cuna, el kindergarten, el inicial, la primaria, la secundaria, el pregrado, el posgrado, todo es estatal, público, 100%, buena calidad y descentralizado. ¿Con qué se paga todo eso? Con tus impuestos. Entonces la gente dice, da gusto pagar tus impuestos, porque eso te lo tienen que devolver en servicio. ¿Cómo te están devolviendo? Con educación, buena educación. E incluso a los niños, igual a los universitarios, es con desayuno y almuerzo incorporado. Buenos desayunos, buenos almuerzos. Y no es por caridad, no. O sea, muchas veces nos equivocamos de que cuando el Estado nos da es porque somos pobrecitos, estamos en la última lona, es casi como una filantropía. No, es tu derecho, porque esa plata que se gasta en los servicios es tu plata. Son tus impuestos que te han sacado porque compras cosas, ¿no? Porque viajas en un micro, ya has pagado impuesto, ¿no? Por la gasolina, el petróleo que quema ese micro. Ahí tú has pagado, ¿no? Y también, obviamente, te cobran impuestos sobre tu sueldo, ¿no? Entonces, por eso mismo lo que el Estado da, lo debe dar bien y de buena calidad. Es tu plata.
Y miren que en el caso pues, de los escandinavos les dan la educación universitaria a todo dar, pues, ¿no? Ahí vean ustedes en las páginas web sus aulas totalmente equipadas, y los equipamientos son de última generación, ¿eh? No le dan piezas que las fábricas o las empresas ya han abandonado y en lugar de entregarlas a un museo lo regalan a una universidad. No, o sea, la universidad no es un sitio para tener cosas viejas, desgastadas. No, la universidad no es un museo. Por el contrario, la universidad debería tener lo último, incluso la universidad debería tener los prototipos de lo que va a salir. O sea, la universidad debe estar adelantada a la realidad. Pero todo eso cuesta. Está bien, pues que cueste, no tiene por qué ser gratuito. Para eso paga tus impuestos. Y entonces con el presupuesto del Estado adquieres eso. Eso es lo que pasa en esos países, ¿no? Entonces, pues obviamente, ¿no? O sea, tú dices de 14 a 49, tremenda diferencia, ¿no? En cantidad, pero también en calidad. Entonces, aquí lo que falta, pues, es ponerle gestión, pues. Hay que ponerle gestión. Nosotros también podemos llegar ahí e incluso superar. Hay que ponerle gestión. ¿No? Y yo creo que estamos evolucionando y en algún momento vamos a dar el salto. ¿Saben por qué? Porque si universalizamos el uso de los dispositivos de pago electrónicos, ¿no? O sea, más bien ya debemos sacar una ley para prácticamente universalizar el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? En el último rincón del país, así como en el último rincón del país ahora hay una estación de radio o hay un aparato de televisión, ¿no? Y ya también en el último rincón del país todo el mundo debe tener su teléfono celular, ¿no? Sus dispositivos electrónicos para pagar, para cobrar, donde, digamos, todas esas transacciones sean posibles siempre y cuando pasen por un registro y un control, igual, electrónico, digital. Y la formalidad es que pase por esos controles. Ya la formalidad no es necesariamente un papel, un certificado que diga esto, lo otro, ¿no? Sino que todas tus transacciones pasen por los dispositivos electrónicos, queden registrados. Y en base al volumen de esos registros, automáticamente se haga una retención con cargo a tu pago de impuestos. Eso es un cambio que debería haber. Eso permitirá aumentar la recaudación. Ahora lo otro, que es ya vigilar para que la gente del gobierno, los políticos, pues no se vuelvan más millonarios robando gran parte de esos impuestos, ¿no? Ya también es otra tarea. Pues esa tarea hay que modernizar el Estado, hay que crear verdaderamente la carrera del servicio civil, ¿no? O sea, pero todas esas cosas las tenemos que hacer nosotros. No es que nos lo vayan a regalar, ni vayan a surgir espontáneamente, sino la gente tiene que hacer eso, votando por sus políticos preferidos, exigiendo a sus políticos que efectivamente mejoren el diseño y el funcionamiento del Estado. O sea, todo eso es, digamos, depende de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Pero el requisito primero es aumentar la recaudación, ¿no? Si de manera paralela y simultánea podemos mejorar la organización del Estado y su funcionamiento, pues ya eso es lo mejor. Eso es lo que debería pasar, ¿no? Entonces, eso es una tarea, pues obviamente, pendiente,
Ojalá que ya la generación de ustedes trabaje estos temas, ¿no? No le tenga miedo, ¿no? De subir la presión tributaria, ¿no? A números mayores que permitan tener servicios públicos abundantes y de calidad, ¿no? Abundantes y de calidad. Entonces, ya está. Ahora, digamos ya, con esto podemos hacer un poquito más, digamos, todavía de lo que se dice teoría económica, y para lo cual vamos a decir que volvemos a nuestros fundamentos más macros en el siguiente sentido. Ya. Nosotros tenemos nuestra ecuación del PBI desde el punto de vista del gasto, ¿no? Y vamos a introducir una variable más, que es la variable tasa de interés. Pero miren, que estamos hablando del gasto público, de la tributación, y sin embargo vamos a introducir la tasa de interés, ¿no? Que fundamentalmente es casi con fines privados, pero tasa de interés. Entonces, ahora, ¿cómo definimos nuestro famoso, ahora ya famoso PBI? ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los premios Nobel de Economía son psicólogos e ingenieros por su formación, por su bachiller? Todavía hay pocos premios Nobel de Economía que bachillerato haya sido economía. La mayor parte son ingenieros, psicólogos y también hay abogados que ganaron premios Nobel de Economía. Espero que no muchos economistas hayan ganado premio Nobel de Física, ¿no? Entonces, ahora decimos que el Producto Bruto Interno depende del consumo, pero el consumo a su vez depende de lo que se llama el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es tu ingreso, tu sueldo mensual, menos la retención de impuestos que te hace el Estado, ¿no? Por eso es que acá es T, ¿no? Y T debe ser proporcional a los ingresos. Más ganas, más pagas de impuestos. Esa diferencia se llama ingreso disponible. Vale decir, tu ingreso de planilla menos la retención de impuestos que te hace el Estado. Entonces, PBI igual a consumo más el ahorro que se gasta con fines productivos, se llama inversión. Ese gasto de inversión tiene relación o depende de la tasa de interés, que yo le voy a poner R%. Depende de la tasa de interés. Más el gasto público, G, que depende, básicamente, es una decisión política. G hasta el momento, en macroeconomía y desde el punto de vista anglosajón, ¿no? G es todavía una variable de decisión política, ¿no? Sin embargo, cada vez más, y va a llegar un momento en que ya la teoría económica va a aceptar G como que G ya es una variable de decisión económica, no solamente política, sino de decisión económica.
Por ejemplo, ya se habla de que si tú quieres hacer crecer el PBI, tienes que hacer crecer G. En términos prácticos ya se habla así. Sin embargo, en términos teóricos, todavía se dice que el crecimiento del PBI fundamentalmente depende de la inversión privada, ¿no? Entonces aquí obviamente hay un componente ideológico. Todavía no se quiere decir de manera abierta que G también puede manejarse como una inversión para hacer crecer el PBI, ¿no? Más las exportaciones netas, ¿no? Que son exportaciones menos importaciones, ¿no? Las exportaciones netas. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que se ha observado en la economía de la relación inversión-tasa de interés? Ponemos acá la tasa de interés y ponemos acá la inversión. Entonces, lo que se ha observado, pues, cómo se comporta la economía respecto a estas dos variables, es de que esto tiene una pendiente negativa. Vale decir que cuando la tasa de interés crece, digamos, respecto a una situación inicial, por ejemplo, la situación inicial era esto, aquí era R sub 0% de interés con un nivel de inversión I sub 0. La tasa de interés crece hasta R sub 1% y la tasa de inversión o el volumen de inversión baja. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de que si la inversión baja, el PBI también va a bajar? Porque precisamente la inversión baja, ¿no? Ya nosotros hemos dicho que hay una relación directa entre el crecimiento del PBI respecto a su posición original, ¿no? Esto es K por la variación de la inversión en proporción al PBI. Entonces, claro, si esta inversión es un decrecimiento, aquí era 1000, baja a 700, ¿no? Entonces, digamos, la inversión se redujo en 300 en lugar de crecer. Entonces, no solamente la economía no va a crecer, sino incluso va a decrecer, ¿no? Cuando en general la intención aquí es que la inversión crezca para que el producto crezca. Pero si finalmente la tasa de interés más bien en lugar de crecer decrece, vamos a seguir el objetivo contrario, ¿no? De que, digamos, la economía decrezca. Entonces, claramente que hay una relación muy importante entre inversión y tasa de interés. Entonces, acá el supuesto extremo es de que los inversionistas se prestan plata, ¿no? Hasta pues para financiar esta inversión, aprovechando que la tasa de interés es baja. Pero para el próximo periodo, ¿no? Ya se prestan mucho menos porque la tasa de interés ha subido, ¿no? Entonces, por tanto, si la tasa de interés sube, ¿no? En realidad va a tener su consecuencia en que el producto baje,
¿no? Pero ahora, esto no debe ser un resultado casual, ¿no? O sea, si bien es cierto, uno, bueno, si no tiene responsabilidades en el manejo de la economía, uno observa, ¿no? Es decir, la tasa de interés subió, bueno, la economía se va a contraer o a bajar, ¿no? Sin embargo, si ya tú tienes responsabilidades, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva, y el Banco Central de Reserva ha subido su tasa de interés referencial, y creo que lo ha puesto a 6.75, ¿no? En algún momento hemos estado con 1.75% tasa de interés, ahora estamos en 6.75. O sea, ¿pero por qué lo ha elevado? Bueno, según la explicación que están dando, lo primero que quiere conseguir el Banco Central de Reserva es no tanto que la producción caiga, sino que más bien el consumo se comprima. ¿Por qué? Porque, digamos, la tasa de interés comercial, sobre todo en las tarjetas de crédito, va a subir. Entonces la gente pues va a pensar 2 o 3 veces antes de incrementar fuertemente su endeudamiento, ¿no? Y posiblemente use menos la tarjeta de crédito. Entonces, si digamos la gente demanda menos, lo que va a pasar es que los precios no crecen o incluso hasta los precios pueden decrecer, y que es el primer objetivo del banco, ¿no? Que los precios, mejor dicho, que la inflación no crezca. Ahora, esto es más o menos como pues estas vacunas que hemos tenido, que nos pueden prevenir y neutralizan al coronavirus, pero digamos en algunos casos te da taquicardia. Y entonces ahí tenemos pues una contradicción, o sea, no hay medicamento puro que solamente te cure, sino siempre tiene sus efectos colaterales, ¿no? Entonces, ahora, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, ya reprime el uso de la tarjeta de crédito y por tanto baja la demanda y por tanto va a bajar la inflación. Pero al mismo tiempo, esa subida de la tasa de interés hace que ahora contratar nuevos préstamos para uso productivo sea más caro. Entonces ahora menos gente va a invertir en negocios y por tanto la producción también es posible que baje en el próximo futuro, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde se puede separar esos efectos de tal manera que una subida de la tasa de interés solo contribuya a bajar la inflación y no a bajar la producción, ¿no? Entonces, otra vez digo que eso es materia de gestión, ¿no? ¿Cómo direccionamos esto? Entonces, claro, los bancos comerciales no están obligados a elevar la tasa de interés a los préstamos con fines productivos y solamente elevar la tasa de interés para los usos comerciales y de consumo que le dan sus clientes, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, la acción del banco podría diferenciar en que no necesariamente la tasa de interés tiene que subir por igual para lo que son las tarjetas de crédito dedicadas al consumo versus, digamos, para el otorgamiento de nuevos préstamos a inversionistas que quieran incrementar la producción o incluso que quieran hacer nuevas plantas, ¿no? Entonces, esto que se llama en general la focalización, que vale decir, no quieres que impacte en general, sino que impacte de manera focalizada, ya es una materia que requiere, digamos, un enfoque mucho más tecnológico, ingenieril. O sea, tienes la base de datos de la gente a la cual, donde quisieras reprimir la compra, pero que no afecte a la otra gente que tiene dominio sobre su demanda y que no ejerce presión para la inflación. Y entonces buscar una discriminación en la tasa de interés, en el sentido darle alta tasa de interés a aquellos que son consumidores
obsesivos, ¿no? Pero no aumentarle la tasa de interés a aquellos que son consumidores controlados. Entonces, ahora, pero ¿quiénes son esos? Ya es un problema efectivamente de base de datos. ¿No? Algunos bancos están avanzando en esa dirección, otros están, bueno, en lo mismo de antes, ¿no? De efectos masivos, efectos indiscriminados, ¿no? Pero los retos de la economía es que los efectos de las variables macroeconómicas cada vez más deberían estar segmentados, que afecten a las poblaciones a las cuales la política dice que sí, ahí tiene que incidir, pero que no afecten a los otros que nada tienen que ver con el problema, ¿no? Pero para hacer eso, obviamente hay que tener la base de datos y los instrumentos un tanto más personalizados, ¿no? Así que estamos, pues, señores, eso es, digamos, parte de la macroeconomía. Y veo el día jueves. Quisiera que todos adelanten la lectura del capítulo, o en todo caso de la parte la parte 3 del libro, ¿no? Especialmente el capítulo 8, que trata precisamente de los costos de la tributación, ¿no? O sea, contribuir al bien del prójimo tiene su costo, no te sale gratuito, ¿no? O sea, y este filósofo John Rawls, un inglés, que es actualmente el doctrinario de la tributación, ¿no? Y tiene una filosofía bien sencilla, porque él es filósofo, ¿eh? No es economista, no es filósofo, pero especializado en el tema de tributación. Dice, el mundo es desigual. Bueno, no se sabe ciertamente los orígenes de la desigualdad. No se sabe si algún momento se eliminará la desigualdad. Bueno, él es de una fe, vamos a decir, protestante, no es tan católico, mejor dicho, y obviamente es más práctico. Entonces, pero dice, en lo que sí, digamos, todos estamos de acuerdo es que disminuya la desigualdad, ¿no? ¿Cómo disminuir la desigualdad? Entonces él dice que la desigualdad sí se puede disminuir siempre y cuando se mejore al que está mal, pero no se empeore al que está bien. Miren, ¿eh? Se mejore al que está mal, pero no se empeore al que está bien. Para que eso suceda, ¿no? Deben pasar dos cosas. Uno, el que tiene más le dé al que tiene menos. Eso se llama tributación. Segunda regla, de que el que da por ese hecho no quede mal, sino quede mejor que antes. Ahora, eso en general se le podría decir, pues, eficiencia, productividad, ¿no? Entonces, él explica de que los empresarios, los más pudientes, los ricos, los exitosos, sí están dispuestos a pagar sus impuestos como una solidaridad para que ese pago vaya a favor
de los menos favorecidos y de que estos mejoren su situación, tengan mejor educación, mejor alimentación, mejor salud, en general vivan mejor e incluso hasta puedan hacer empresas si es posible, ¿no? Pero el hecho de que ellos estén mejor no debe querer decir que el que estaba bien al inicio puede estar peor, sino incluso por el hecho de dar esté mejor que antes. Ese va a ser el atractivo para que la gente que tiene no se haga problemas y tribute todo lo que le corresponde, porque de esa manera mañana va a estar aún mejor todavía de lo que estaba ahora. Entonces, claro, la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible si está pagando más impuestos, etcétera, y a pesar de eso va a estar mejor mañana? Claro, porque si el resto está mejor, bueno, en general, ahora esa persona tendrá menos problemas, porque antes la gente que estaba peor le hace huelga, le cierra las pistas, etcétera, ¿no? Porque tienen problemas. Pero ahora que el Estado contribuye a que estén mejor, se supone que habrá menos huelgas, menos paros, y entonces esa persona ahora podrá disfrutar mejor de su riqueza que antes, precisamente porque ha contribuido a solucionar el problema de los que estaban muy mal o mal, ¿no? Entonces, miren qué sencillo se ve el asunto de la tributación, ¿no? O sea, la tributación es un cambio de manos de mis recursos hacia otras personas que lo necesitan. El efecto de eso es que esas personas ahora están mejor, pero yo también voy a estar mejor, mucho mejor que antes. Entonces, todos ganan. Y por tanto, la tributación no tiene que empeorar la vida de nadie. Más bien, la tributación tiene que mejorar la vida de todos. Visto así, oigan señores, todos a tributar, ¿eh? Todos vamos a estar mejor. Muy bien, señores, entonces paguen sus impuestos y nos vemos el día jueves a las 8. ¿Algún comentario o pregunta? Adelante. Personas que llegaron tarde. Alcalde. Chirinos. López Ramos. Santos. Michelle Nicesio. Taipe. Villa. Y aún. Villa, presente, profesor. Ya está. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces nos vemos el día jueves a las 8. Gracias, señores. Permiso. Nos vemos.